Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Venezuela Potencia Productiva. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro Moros no afecte la formación de los profesionales. En esta clase número 10 sobre la agenda económica bolivariana desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, definiremos la agenda económica bolivariana. Como segundo tema, analizaremos los motores de la agenda económica bolivariana. Y por último, caracterizaremos los motores de la agenda económica bolivariana: agroalimentario, farmacéutico, industrial, industrias básicas y estratégicas. De modo tal que los objetivos de esta teleclase son: primero, analizar los aspectos fundamentales de la agenda económica bolivariana. Como segundo objetivo, comprender la fundamentación teórica de los motores en desarrollo de la agenda económica bolivariana. Y como tercer y último objetivo está caracterizar los motores agroalimentario, farmacéutico, industrial, industrias básicas y estratégicas. Es así como damos inicio al primer momento de la clase del día de hoy, con el tema Agenda Económica Bolivariana. Desde la lógica de funcionamiento del plan formativo de esta teleclase del día de hoy, vamos a comenzar analizando la agenda económica bolivariana desde sus principales elementos. Nosotros, para hacer un recuento de lo que han sido nuestras clases hasta este momento, hemos venido analizando todas las situaciones en términos económicos, políticos, estratégicos, de desarrollo, que nos han llevado a nosotros a convertirnos en un país monoproductor y monoexportador, que dependemos fundamentalmente de la renta petrolera como el principal elemento para el desarrollo de nuestra economía productiva, para el desarrollo de nuestra economía diaria, para el desarrollo del proceso de importación. Es decir, nosotros analizábamos en algunas clases anteriores cómo se fue generando todo el proceso de desarrollo de asignación de tareas desde el proceso colonial y posteriormente cómo posterior a la Segunda Guerra Mundial se terminan de asignar de nuevo tareas en cuanto al desarrollo económico productivo de la macroeconomía en función de nuestro papel en ese mundo que se genera en ese momento como un mundo que se plantean 2 polos fundamentales. Se llama mundo bipolar, en el cual se nos asignan a nosotros algunas tareas en las cuales está el desarrollo de la materia prima de hidrocarburos, fundamentalmente el petróleo. Y es así como además nosotros analizamos cómo una de las principales industrias que se generan posteriormente al desarrollo de la necesidad, hablábamos nosotros un poco en las clases anteriores, cómo los países se desarrollan en función de sus necesidades. Es decir, cuando comienza a existir un proceso de necesidad en los países, ese proceso, esa necesidad es la fundamental partera de los cambios y transformaciones sociales, pero además es la principal partera también del desarrollo económico, productivo e industrial. Cuando esa situación comienza a generarse en nuestro país, que es cercano a los principios del año 1900, comienza el primer proceso de explotación del petróleo con la explosión del Sumaque 1, que es como el pozo petrolero más emblemático de nuestro país. Esa situación de desarrollo en términos de lo que fue el proceso de la explotación petrolera, entonces viene a cubrir en gran medida todo lo que fue la actividad económica comercial. Nosotros decíamos que eso fue a principios de 1900. Decíamos que más o menos mediados de 1914, entre 1914 y 1920, ya el petróleo cumplía de una manera bien importante todas las necesidades
nuestras de importación y de desarrollo económico o de desarrollo económico fundamentalmente, porque no pudiéramos hablar de desarrollo productivo. Yo lo que les quiero plantear es con esto, que al final, cuando existe la necesidad de industrialización, cuando existe la necesidad de crecimiento en términos económicos, aparece el petróleo y de alguna manera entonces el petróleo abarca como un gran motorizador del ejercicio económico mundial, el desarrollo de los hidrocarburos, entonces abarca fundamentalmente toda la necesidad de crecimiento y de expansión del resto de las industrias. Eso hace que nosotros hasta ahora podamos vernos en el marco de la macroeconomía mundial como un país que se sustenta fundamentalmente en la industria petrolera, que es la industria que se desarrolló en nuestro país. Esto hace que se genere toda una situación bien compleja. Fíjense, yo les he hablado a ustedes un poco acerca de Galeano en alguna de las clases, porque él toma algunos elementos bien importantes y él hace una disertación en su libro que, insisto, los invito a seguir leyéndolos, que es Las venas abiertas de América Latina. Él hace un análisis de un país que no tiene que ver con nosotros de manera directa porque no plantea la explotación de hidrocarburos, sino que es Haití, que es un país hermano que además vale decirlo, recordarlo y recalcarlo, fue uno de los pocos países que ayuda a Bolívar en el proceso de la independencia de nuestro país. Es decir, cuando Venezuela estaba pasando por una situación de derrota tras derrota en función de la situación, digamos, del proceso de independencia, Petión en Haití es uno de los países que genera todas las condiciones, nos presta algunas embarcaciones, nos presta recursos a Bolívar para que entre de nuevo a Venezuela a seguir el proceso de la lucha de la independencia. Este mismo Petión, este mismo país, posteriormente a eso, en el proceso de desarrollo económico productivo, se le asigna una tarea, que es el desarrollar como única cadena productiva la siembra de azúcar, la siembra de caña de azúcar. ¿Qué sucede? Ese que es un país rico en tierras, en la agroindustria, comienza a generar situaciones bien complejas porque todo el territorio que tenían para sembrar cualquier tipo de alimentos de consumo, entonces termina siendo, todos esos espacios terminan siendo espacios para el desarrollo de la siembra de caña de azúcar, que se exportaban los recursos, es decir, no eran dueños los haitianos de esos recursos. Sembraban la caña de azúcar, sacaban todos los recursos y los llevaban. ¿Qué sucede con ese país? Ese país entonces comienza a tener serios problemas para el acceso al alimento porque toda la tierra cultivable se iba, en definitiva, en términos del proceso de extracción, digamos, de la caña de azúcar. ¿Qué les quiero decir yo con esto? ¿Por qué me refiero tanto o hago hincapié tanto en el tema Haití y esa relación que se generó en términos económicos productivos? En que Haití, dependiendo de un solo producto, de su capacidad productiva, entonces hace que se generen todas las condiciones para que ese mismo país, Haití, entonces termine siendo uno de los países más pobres, porque las tierras que tenía para el cultivo terminaron acabando gracias a la erosión excesiva de sus territorios en función de las plantaciones de caña de azúcar y entonces en ese país se hace imposible el tema de la obtención de alimentos y comienzan a subir de una manera drástica. Ahora, eso que sucedió con Haití sucede con todos los demás países que sustentan su economía solo en un producto. Y es por eso que nosotros estamos en un callejón bien complicado en términos del desarrollo económico productivo. Y por eso es que magistralmente nosotros, y es lo que vamos a referir el día de hoy, magistralmente se hace el lanzamiento de la agenda económica bolivariana apegado al Plan de la Patria como propuesta de desarrollo alternativa en la cual el presidente Nicolás Maduro Moros hace un ejercicio bien interesante a partir del año 2016 en el cual comienza a generar todo un proceso de diversificación de la economía en función de superar el rentismo petrolero. Es por esto que nosotros en función de este análisis es bien importante todo lo que se genera a partir
de la realidad económica, de la agenda económica bolivariana en función de la incorporación de estos elementos para el desarrollo de la diversificación de la economía. Nosotros podemos analizar casos como Haití, podemos analizar casos como Venezuela y podemos analizar muchísimos casos más en los cuales países que han tenido una dependencia exclusiva de un proceso económico productivo desde un solo rubro, terminan teniendo, digamos, realidades bien complejas en función de poder recuperar su proceso económico desde una lógica distinta que tenga una tendencia hacia lo social. Nosotros vamos a analizar entonces el día de hoy, la clase del día de hoy, vamos a analizar al detalle la agenda económica bolivariana. Y eso lo vamos a ver en el segundo momento de la clase del día de hoy. Hasta ahorita podemos dar por culminado el primer momento de la clase del día de hoy. Damos inicio de esta manera al segundo momento de la clase del día de hoy, con el tema Fundamentación teórica de los motores de la agenda económica bolivariana. Vamos a comenzar sin demora a hablar entonces de este proceso de creación maravilloso de diversificación económica que significa y que implica la agenda económica bolivariana. De esta manera yo quisiera que pudiéramos ver nosotros la primera lámina que le hemos traído el día de hoy, en la cual vamos a identificar algunos elementos claves de la agenda económica bolivariana. El 19 de enero del año 2016, el presidente Nicolás Maduro Moros instaló el Consejo Nacional de Economía Productiva para enfrentar la caída de los precios del petróleo y la guerra económica, los cuales han desencadenado una situación coyuntural que puede ser utilizada como oportunidad para iniciar el camino a la superación del rentismo y potenciar nuestra producción, con el fin de garantizar la concreción de un modelo de producción socialista y humanista. Aquí podemos ver nosotros de manera muy clara cómo comenzamos a ver todos los elementos más claros de la superación de la renta petrolera a través de la propuesta de diversificación económica de la agenda económica bolivariana, a través de 16 motores que plantea el presidente Nicolás Maduro Moros. La agenda económica bolivariana entonces es un mecanismo que promueve la construcción de un nuevo esquema económico que rompa con el rentismo petrolero y en la que participan empresas socialistas y el sector privado del país. Muy importante este elemento, la mixtura entre la empresa privada y las empresas del Estado. Debe convertirse en un punto de encuentro, de unión y de trabajo con el fin de construir una nueva economía que logre atender las necesidades reales del pueblo venezolano. Justamente viene a atender y a generar los lazos más importantes en función de la superación de la renta petrolera. Ahora, fíjense ustedes cómo la agenda económica bolivariana nace justamente desde un proceso de dificultad en nuestro país. Es decir, las necesidades, las carencias, las necesidades más sentidas por las distintas sociedades, los distintos países, han sido las parteras, insisto, de los procesos de cambio hacia adelante en función de las realidades económicas productivas. Veamos nosotros cómo en este momento es a través de la caída de los precios del petróleo, es a través de lo golpeado que se encuentra nuestro país y nuestra economía en función del ataque a través de la guerra económica, es que nosotros entonces potenciamos una salida bien pensada y bien planificada, que es la agenda económica bolivariana para diversificar la economía. Yo quisiera que pudiéramos ver la siguiente lámina que hemos traído para ustedes el día de hoy, en la cual son los componentes de la agenda económica bolivariana. Uno de los primeros componentes importantísimos es el decreto de emergencia económica, que apunta a garantizar la inversión en infraestructura productiva, agrícola e industrial, además del abastecimiento de alimentos y productos esenciales para la vida, asegurando la continuidad de las misiones sociales. Fíjense ustedes, cuando nosotros leemos aquí, nosotros entendemos, porque además lo hemos hablado, del proceso de desinversión que viene ocurriendo en nuestro país, pero viene ocurriendo a partir del año 1977, con la indigestión de capital, que se abandonó la industria, la agroindustria, se abandonaron los campos y se comenzó a potenciar
el desarrollo de empresas en términos, muchas empresas de maletín que lo que hacen es comercializar bienes y productos de importación y hay un proceso de especulación en nuestro país. Y eso es una realidad concreta, eso es una realidad clara. Y por eso la agenda económica bolivariana tiene un elemento fundamental que es superar todas estas situaciones en términos de la realidad económica productiva y además, como yo les decía, en la clase anterior hablamos un poco acerca de esto, cómo los distintos proyectos productivos tienen que tener un elemento, su reinversión, es decir, el excedente de recursos tiene que reinvertirse en lo social. Aquí lo vemos también nosotros como las misiones sociales y las misiones educativas, las misiones sociales fundamentalmente, que son educativas, que son de salud, que son de distinta índole, son de vivienda, como las misiones sociales tienen un respaldo fundamental en la agenda económica bolivariana, que es el excedente de los recursos que se incorporan a través de estos distintos elementos. Volvemos a la lámina. Otro de los componentes de la agenda económica bolivariana es el Consejo Nacional de Economía Productiva, en la que participaron representantes de diversos sectores de la economía productiva del país, responsables de las principales empresas, tanto del Estado como empresas privadas, como les decía. De esta manera pudiéramos nosotros ver la siguiente lámina que les hemos traído para ustedes el día de hoy, en la cual seguimos avanzando en conocer a profundidad la agenda económica bolivariana. En este caso vamos a hablar de los 3 grandes ejes estratégicos de la agenda económica bolivariana. La primera de estas líneas estratégicas es desmontar todos los sistemas y subsistemas de la guerra económica. La segunda línea es superar todos los mecanismos de funcionamiento económico del rentismo petrolero que generaron dependencia, esto no es más que todo lo que hemos venido nosotros estudiando a lo largo de estas teleclases de Universidad en Casa del programa de iniciación universitaria. La tercera es el desarrollo de la agenda económica bolivariana mediante los motores de desarrollo para impulsar la producción, la creación de un nuevo sistema de precios y de distribución. Recordemos nosotros entonces cómo desde los distintos elementos que se vienen presentando en nuestra macroeconomía y en la economía en lo pequeño, en la economía cotidiana de la ama de casa, del padre, de la madre, de la familia, cómo hay un proceso bien complejo, ¿no?, de guerra económica que afecta a los bolsillos de los ciudadanos, que afecta incluso la adquisición de bienes y servicios, de productos fundamentales, porque a través de todo el desarrollo de la guerra económica se ha venido atacando el salario, se ha venido atacando nuestra moneda, se han venido atacando diversos elementos que tienen una tendencia muy clara en el desarrollo de las realidades económicas productivas. Entonces, la agenda económica bolivariana en definitiva se traduce en motores. Ahora vamos a ver qué son los motores de la agenda económica bolivariana. Tenemos aquí los motores en acción. Los motores productivos tienen que ver con los sectores de la economía. En este caso, el agroalimentario, el farmacéutico, el industrial, exportaciones, economía comunal, social y socialista, son los primeros que se piensan, que se generan. Luego le siguen el de hidrocarburos, el petroquímico, minería, construcción, motor forestal, el de industria militar, telecomunicaciones, banca y finanzas, el motor turismo, industrias básicas, estratégicas y socialistas. Todos los motores arrancaron con acciones dirigidas a la reactivación de la actividad económica. Como motores, como exportador y el petroquímico ya tienen resultados bastante claros en función de todo el desarrollo de la economía productiva y todo el desarrollo y toda la vinculación de estos motores, insisto, para superar la renta petrolera. Ahora es importante nosotros en esta etapa que podamos ver, analizar algunos de los motores de la agenda económica bolivariana. Por eso quisiera que veamos la siguiente lámina que les hemos traído para ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar hablando del motor agroalimentario, uno de los motores más importantes de desarrollo de la agenda económica bolivariana. Se articula un sistema de distribución de alimentos que agrupará todas las corporaciones para mejorar la capacidad productiva y distributiva de alimentos a nivel nacional. Se creará una nueva corporación, una sola, productiva y distributiva, articulándose inicialmente un modelo de gerencia mucho más eficiente. Miren,
Nosotros podemos, cuando analizamos el motor agroalimentario, tiene una importancia significativa que tiene que ver fundamentalmente con toda la realidad de acceso a la agroindustria, al desarrollo de la siembra, a hacernos sustentables. Yo siempre lo digo y hay una diferencia muy clara que hace el gran pensador nuestro americano Simón Rodríguez en términos de lo que es la independencia y la libertad, ¿no? La libertad se construye desde las ideas y la independencia se construye luchando. Ahora, nosotros podemos decir que uno de los primeros actos de independencia del ser humano es autoabastecerse de alimentos. Y esto es uno de los elementos, por eso este motor agroalimentario es uno de los motores más importantes que se han desarrollado a través de la agenda económica bolivariana, pero que además nosotros hemos traído el día de hoy. Yo quisiera también que pudiéramos nosotros profundizar un poco más en estos distintos elementos de los motores, pero hasta ahora podemos dar por cerrado el segundo momento de la clase del día de hoy. Y es así como damos inicio al tercer y último momento de la clase del día de hoy, donde vamos a analizar los motores farmacéuticos, industrial e industrias básicas y estratégicas. Nosotros en el desarrollo de la teleclase del día de hoy hemos visto de alguna manera cómo se genera la agenda económica bolivariana y por qué se genera la agenda económica bolivariana como una respuesta importante, como una respuesta significativa a la diversificación de la economía, y además entendemos por qué es necesario diversificar la economía. Porque al final nosotros somos un país que dependemos única y exclusivamente o en gran medida, pudiéramos decir, de la renta petrolera, de la exportación de hidrocarburos. Y cada vez que hay un ataque más fuerte a nuestra industria petrolera, nuestro país siente los embates de esa situación en términos del bolsillo del venezolano, del acceso a los bienes, del acceso a los servicios, del acceso a los alimentos y a todo el devenir de las realidades. Miren, es importante que nosotros sepamos y comprendamos que las situaciones económicas macro tienen una repercusión también en lo chiquito, es decir, en nuestros hogares. Y eso tenemos que entenderlo para poder comprender nosotros entonces cómo es que a veces tenemos afectaciones en nuestros hogares en términos económicos, y muchos asumen, bueno, pero si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos trabajando de la misma manera, si seguimos nosotros haciendo la misma actividad productiva que teníamos antes, ¿cómo es que ahora el recurso, nuestro dinero, alcanza para menos? Y eso tiene una respuesta bastante clara en términos de lo que es la macroeconomía, que se ve afectada también. Es decir, cuando nosotros estamos, yo suelo utilizar muy pocos ejemplos, pero hay momentos en los cuales es importante utilizarlos. Cuando nosotros estamos en nuestra vivienda y somos dos personas y una de las dos personas pierde el trabajo, pudiéramos decir, y solo nos sostenemos en esa vivienda que tiene de pronto 3 niños, 4 niños que necesitan educación, necesitan alimentación, necesitan una serie de elementos para la vida, ¿verdad? Si solo trabajan mamá y papá y por alguna situación papá se queda sin trabajo y solo se queda mamá como sostén de hogar, evidentemente hay una relación que disminuye en términos de el acceso a los alimentos, el acceso a la ropa, el acceso a los servicios, el acceso a los bienes. Ahora, eso mismo ocurre en nuestro país, es decir, cuando nosotros tenemos, pudiéramos decir nosotros, cuando nosotros tenemos ciertos elementos de ingreso en nuestro país, gracias a la renta petrolera, y esa renta petrolera disminuye en el 50, en el 40%, que es una cifra bien importante, evidentemente todos los venezolanos tenemos una implicación, una incidencia directa en función de eso. Desde la guerra económica y el ataque a nuestros bienes, a nuestros servicios a través de la industria petrolera. Es por eso la importancia de la diversificación de la economía. En el momento anterior analizamos nosotros al detalle el motor, uno de los motores, insisto, más importantes, que es el motor agroalimentario. Pero aquí vamos a seguir analizando un poco los distintos motores y por eso quiero que veamos
la lámina que le hemos traído para ustedes el día de hoy, que tiene que ver con el motor farmacéutico. Son dos de los elementos más importantes que afectan la vida cotidiana de nuestra sociedad, que es el alimento y el acceso a las medicinas. Entonces, por eso el segundo motor es el motor farmacéutico. El Ejecutivo Nacional aprobó recursos especiales para apoyar la producción de medicinas por parte de algunos grupos farmacéuticos como parte de la Agenda Económica Bolivariana, y también se firmaron acuerdos y convenios con Irán e India. Nosotros ahorita hay una respuesta clara, por eso les digo, miren, a veces uno siente que se hacen pocas cosas, pero ahorita nosotros tenemos una relación bastante clara a través de una serie de farmacias que se han venido abriendo, que son remedios, son productos farmacéuticos que vienen de Irán, que vienen de la India, que son los productos que estamos utilizando, y esto es parte de la agenda económica bolivariana. Esas cosas no podemos nosotros desmeritarlas, porque en definitiva vienen a cubrir una necesidad bien importante, bien sentida de nuestra población. Entonces el Estado venezolano también relanzó la producción de producción de derivados sanguíneos hechos en Quimbiotec, y se firmaron convenios importantísimos de producción con las empresas nacionales de medicamentos genéricos, porque al final nosotros tenemos que ser autosustentables como país, en principio de nuestro alimento, y el segundo elemento de nuestras medicinas. Tenemos todas las capacidades en términos de potencialidad, por eso nosotros hablamos de Venezuela potencia productiva. Tenemos todas las potencialidades para el desarrollo de estos motores. ¿Qué sucede? Que como no habíamos tenido la necesidad, ¿por qué? Porque la necesidad no estaba creada, porque si nosotros necesitábamos medicamentos, agarrábamos recursos destinados de la renta petrolera, y esos medicamentos los comprábamos con esos recursos. Ahora, a raíz de la guerra económica, se crea la necesidad de nosotros potenciar nuestras industrias, que es algo que debimos haber hecho durante mucho tiempo y que vamos a seguir avanzando. Entonces, insisto, fíjense ustedes cómo siempre uno siente que las situaciones adversas siempre son adversas, ¿no? Terminan convirtiéndose en una gran oportunidad para avanzar en otros temas que quizás de una manera distinta, en condiciones distintas, no hubiésemos logrado nosotros avanzar de una manera tan importante. Es por esto que yo quisiera que nosotros pudiéramos ver la siguiente lámina que hemos traído el día de hoy para seguir estudiando los distintos motores de la agenda económica bolivariana. En este caso es el motor industrial. El Estado venezolano constituyó el Banco de Insumos para la pequeña y mediana industria, principalmente como una tarea de este motor industrial. Yo le he dedicado mucho tiempo a explicar, o invertido, digamos, mucho tiempo a explicar la importancia del desarrollo industrial, porque en Venezuela no hay desarrollo industrial, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo hemos estudiado, ¿verdad? Y la única industria que se genera de verdad con fuerza en nuestro país es la industria petrolera, porque al final el petróleo terminó comiéndose de alguna manera todas las necesidades que se generaban en nuestro país, cuando nuestro país comienza a tener la necesidad de industrializarse. Ahora, ¿por qué entonces es necesario desarrollar un motor industrial? Es porque se generan las condiciones entonces para que nosotros podamos diversificar otras industrias grandes, otras industrias importantes para sustentar o apalancar el desarrollo económico productivo. Entonces, dentro de estos objetivos, el primero de ellos es lograr un equilibrio de suministros para la producción permanente de toda la pequeña y mediana industria del país. Se constituyó el sistema empresarial socialista, que será el articulador de la gran corporación nacional productiva. Y además se realizó, todo esto en el marco, ¿no?, del motor industrial, se realizó el primer encuentro de oferta y demanda como parte de los planes de estímulo a la producción nacional. Fíjense ustedes, queridos compañeros estudiantes universitarios del programa de iniciación universitaria, a través de esta ventana en la cual podemos nosotros compartir saberes, conocimientos, para todo el proceso de democratización de los conocimientos o del conocimiento como ente general, como ente global,
cómo cada uno de estos motores va dando respuesta a algunas de las situaciones que nos han llevado a nosotros a convertirnos en un país monoexportador y a estar en términos económicos productivos en la realidad que tenemos hoy día. Fíjense ustedes cómo, y deben ir dándose cuenta cada vez que vamos nosotros potenciando, hablando de uno de los motores, tienen que ustedes que recordar las distintas clases que hemos venido viendo durante todo el transcurso de este programa, ¿verdad? Entonces yo quisiera que pudiéramos compartir la siguiente lámina que hemos traído con ustedes el día de hoy, que tiene que ver con el motor de industrias básicas y estratégicas, porque no es nada más el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, también, fíjense ustedes, cómo, porque se los decía, tiene que ver en los distintos niveles. El análisis del espacio, el análisis de la vida, el análisis general va de lo macro a lo meso y luego posteriormente lo micro. Aquí nosotros entonces vamos a hablar un poco acerca del motor de industrias básicas y estratégicas, que es el motor alternativo al petróleo para crear, fíjense ustedes, riquezas para la nación. Se centra en la necesidad de diversificar la economía y los modos de producción desde la planificación estratégica y las potencialidades del territorio. Se crea también entonces el Ministerio del Poder Popular para las industrias básicas, estratégicas y socialistas. Fíjense cómo entonces vamos de las industrias pequeñas y medianas y también vamos en el proceso de construcción de las industrias, pudiéramos decir, estratégicas. De esta manera, queridos compañeros, hemos desarrollado nuestra teleclase de Universidad en Casa, con el tema 10 del Núcleo Generador de Formación Venezuela Potencia Productiva, con el abordaje del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la agenda económica bolivariana. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permite identificar los contenidos aprendidos durante la clase del día de hoy. Primero, analizamos los aspectos fundamentales de la agenda económica bolivariana. Como segundo elemento, comprendimos a profundidad la fundamentación teórica de los motores en desarrollo de la agenda económica bolivariana. Y como tercer elemento, caracterizamos los motores de desarrollo agroalimentario, farmacéutico, industrial y por último, el motor de industrias básicas y estratégicas. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí, compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores en cada universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.